haciendo un recuento de los grandes problemas del país, tenemos que mencionar desde luego el tema económico, uno de los asuntos capitales de la política eh, contemporánea y de toda la política moderna. Es el asunto de la economía. Inclusive en la antigüedad muchos grandes cataclismos sociales se produjeron por temas económicos que no tenían ese carácter, ese cariz. ¿Por qué estalló la Revolución Francesa? Que es que el antiguo régimen y que los reyes y que había que sentar las bases de una democracia, de un mundo nuevo y distinto. Lo que había en el fondo era una hambruna colosal, espantosa, que exasperó a la gente porque sintió hambre, y la gente con hambre es muy poco paciente. Y lo que se habían soportado por cuántos siglos, de mando de los capetos, que así se llamaban los reyes de Francia desde más de 10 siglos atrás, ya no era soportable porque tenían hambre. Y la Revolución Francesa es producto de un problema económico. La más dura de las guerras civiles que ha habido en América y en el mundo es la guerra de secesión de los Estados Unidos, año de 1863. Ahí nos ubicamos en el mundo, en el momento culminante, que es un problema económico. El problema de los negros, que no era un problema de humanidad, ni era un problema de valores morales, ni de valores políticos, sino que era una cuestión de dinero. Los esclavos movían toda la economía del algodón, que era la base de la economía de los estados del sur, y entonces no estaban dispuestos los esclavistas, es decir, los dueños de los fundos, los dueños del algodón, a renunciar a una mano de obra gratuita que era la de los negros. La humanidad ha girado siempre alrededor del tema de la economía. En la antigua Roma, si quieren que hagamos este exordio un poco más amplio, ¿qué era lo que la gente exigía? Pan y circo. ¿Y de dónde se sacaba el pan? Pues una forma de economía que era la conquista. La conquista es una forma de comportamiento económico. Roma salía con sus legiones, se robaba lo que había en todas partes y le traía a los romanos pan y circo. Pan para comer y circo para divertirse. Y entonces ya estaba resuelto el gran problema económico de su tiempo. La economía es y ha sido una cuestión fundamental. Y en los tiempos que corren es esencial la economía. ¿Cómo marcha la economía colombiana? Por Dios, no cierren, no desconecten el radio, que no les voy a hablar ni de Producto Interno Bruto, ni de términos de intercambio, no. Les voy a hablar de una cosa sencillísima. La economía desemboca en el tema fundamental y esencial que cualquiera comprende, y es si hay empleo, si hay trabajo para la gente. Trabajo quiere decir comida. Es una manera de llamar la comida y de llamar la capacidad en que esté el jefe del hogar de darle vestido a los hijos y de tenerlos en una escuela y de vivir, de vivir. Ese es el tema del empleo, nada menos que ese. Y entonces uno se pregunta cuál es el problema de Colombia. Pues el problema de Colombia, que el presidente Iván Duque no lo ha querido entender, o si lo ha entendido, no le ha puesto los remedios adecuados y sigue hablando pues de la economía naranja, y la economía naranja nadie sabe realmente de qué color es la naranja. Pero la verdad es que el desempleo está creciendo continuamente. Y crece el desempleo y crece una condición supremamente complicada, que es el desempleo informal. Es decir, o el empleo informal, si ustedes quieren. La informalidad significa que hay una manera de tapar el desempleo. Y el desempleo se tapa con un fenómeno muy interesante, que es el que se llama rebusque, que consiste en que la gente no se deja morir de hambre y alguna cosa hace para sobrevivir. Pero ese es un empleo que no produce bienestar, ese es un empleo
que no tiene las condiciones fundamentales de ser multiplicador de bienestar en ninguna parte, sino que es simplemente un expediente al que la gente acude para no dejarse morir de hambre. Y la informalidad en Colombia está en las nubes. Es que calculen ustedes que el desempleo puro y duro de Colombia es de más del 10%, que es uno de los desempleos más altos de toda América. Es una brutalidad. Pero del empleo que queda, la mitad es empleo informal, es decir, rebusque. Ese es un problema tremendo. Ese es un problema inmanejable. Cuando se produjeron los primeros brotes de violencia el 21 de noviembre y al día siguiente, el 22, yo me tomé mucho cuidado en ver quiénes eran los que estaban desarrollando esas actividades de violencia. Eran jovencitos que estaban en las universidades y no tenían que ir a las universidades, pero muchos de ellos no eran universitarios, eran desocupados, desempleados. Porque una de las circunstancias más duras del desempleo en Colombia, que es altísimo, segundo, que está encubierto por el fenómeno del rebusque o del empleo informal, y tercero, que el empleo juvenil el desempleo juvenil es el más alto de toda América. Ya pasamos del 18%, que es una locura. Decíamos que el 10% de desempleo total es una barbaridad. Más del 18% de desempleo juvenil es una locura. Y esos son los muchachitos que queman el Transmilenio y que, ¿cómo se llaman ahora? Lo grafitean, ¿no? Lo grafitean y descalabran al policía y rompen el vidrio y son capaces de cualquier cosa. No tienen nada que hacer. Los incitan a la violencia. Hay siempre un señor Petro que los incita a la violencia. Y entonces, pues ahí van. Acuérdense de lo que los jóvenes son capaces. Pablo Escobar, que es el promotor y el creador de gran parte de la maldad que en Colombia existe, encontró que los muchachos estaban dispuestos a cualquier cosa, muchachos desocupados. No tenían sino una preocupación en la vida, que era la cucha, la mamá, darle una plata a la mamá. No tenían expectativa de vida y no les importaba que los mataran a los 18 o a los 20 años, nada, necesitaban una plata. ¿Para qué soy bueno? Vaya y mate a ese que está allá de saco café. Vaya y péguele un tiro y yo le doy una plata. Listo, iba y lo mataba y cobraba, porque no tenían ningún sentido de responsabilidad ante la vida, porque no les importaba nada. No tenían ninguna forma, ninguna cadena de formación espiritual ni de ningún orden. Su problema era de supervivencia y mataban. Y Pablo Escobar descubrió eso. Los jóvenes están listos para matar. Dígame si no están listos para romper un vidrio en Transmilenio. Hombre, por Dios. En poco los ocupan y están dispuestos a cualquier cosa. Entonces, uno ve dentro de la situación del país una problemática fundamental, y es que la economía no está funcionando para lo esencial. Y doctor Carrasquilla, no nos discuta aquí diciendo que es que el porcentaje de inversión está muy alto y que el porcentaje de tal cosa y que el PIB va a crecer el 3.4 y que va a ser el más alto de América Latina. No, la economía desemboca todo en un fenómeno esencial, que es el empleo. Cuando no hay empleo, estamos en la mitad de una tragedia. Y esa es una de las tragedias capitales de Colombia. Y eso lo debemos tener claro los colombianos. El desempleo, el empleo informal, el desempleo juvenil. La economía no está funcionando y no funciona en su aspecto esencial. Y entonces eso produce unas verdaderas hordas de gente que están dispuestas a todas, que no tienen ninguna educación ni ninguna consideración con el prójimo, porque no les enseñaron el catecismo que nos enseñaron a nosotros en el colegio, que había que amar al prójimo como a nosotros mismos. A ninguno de esos mocosos les han dado esa lección, ni les interesa que se las cuenten.
Lo que les importa es resolver su problema inmediato, y el problema inmediato es sobrevivir, y sobrevivir a través del odio. Es que el desempleo genera una frustración interna muy grande. El desempleo pone a la persona en un estado de alerta animal, la alteración de la que hablaba Ortega y Gasset en su tratado famoso de ensimismamiento y alteración, con el que además empezó uno de sus grandes libros sobre la sociedad y sobre el derecho del hombre y la gente, se llama. Bueno, esta es una persona alterada, es una persona fuera de casillas, es una persona que está dispuesto a todo y no le dan respuesta, porque hay muchos que preguntan, bueno, estoy en desempleo, pero cuénteme, ¿cuándo me va a dar un empleo? Ah, no, eso sí, no tengo ni idea. Y se inventan las cosas más peregrinas, y es que van a dar excepciones, pero si la fábrica crea empleos, y si crea empleos con exenciones, ¿por qué no las crea sin exenciones? Son preguntas que no tienen respuesta, porque no hay desarrollo económico. Y lo repetimos otra vez, que lo decimos en la hora de la verdad en una y en otra ocasión. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. No hay paz sin desarrollo económico. Lo dijo un pontífice, Pablo VI, y no lo quieren oír. Y entonces se toma el empleo como un problema de segunda condición, cuando a nuestro juicio es el tercero de los problemas capitales de este país.